Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empaparnos un poco rápidamente, ¿no? De psicoanálisis. Hoy el tema que nos convoca es la repetición, ¿no? O sea, esto del loop. Y recordé una escena de Los Simpson, ¿no? Que siempre son bienvenidos, ¿no? Remiten y remiten. ¿Recuerdan esa escena en que Lisa dice, me propongo estudiar si mi hermano es más tonto que un hámster? ¿Sí? Que le hace una serie de pruebas, ¿no? Insiste con que aprende antes el hámster que va, ¿no? Bueno, muy bien. Pero después queda como condicionado Bart. Bueno, resulta que entonces la pregunta que se arma ahí es, ¿se aprende de la experiencia? ¿Se aprende? Bueno, algunas veces sí, algunas veces no. O sea, no siempre se aprende de la experiencia, ni se puede resolver todo con educación ni aprendizaje, ¿no? Claramente, esto fue como un gran descubrimiento freudiano en realidad, ¿no? Como dijo, bueno, un imposible es la educación, o sea, es un imposible. Muy bien, ¿qué pasa entonces, no? Con estas situaciones que resisten y que reaparecen más allá de que la experiencia diga, por ahí no, ¿no? ¿Por qué siempre con la misma piedra? ¿No? Cuando te das cuenta ya tenés el pie otra vez metido hasta el fondo en el mismo pozo de siempre, ¿no? Como eso se nota mucho en la cotidianidad, en la clínica, en la vida de los sujetos. Aristóteles decía, por ejemplo, que el hombre es un animal racional. Bueno, Freud va a decir, el hombre es un animal irracional. Es decir, la razón no regula todo. ¿Sí? El raciocinio, el pensamiento consciente, no regula todo, sino que más bien aparecen otras mociones, otras tendencias, otros condicionamientos que vienen de otro lado, que no sabemos hasta que no aparecen en la experiencia, pero que aún así pueden resistir y retornar, ¿no? Como repetición, como loop. Es decir, si no, uno estaría súper ahorrado en la vida y no tomaría la misma decisión una y otra y otra y otra vez y otra vez y nuevamente. Y los analistas nos estaríamos muriendo de hambre. Además, bueno, muy bien. Entonces, el inconsciente, ¿no? El inconsciente como aquello intolerable que se ha reprimido, pero que retorna. Retorna en distintas manifestaciones. Sueños, lapsus. Bueno, y es el corazón del fantasma, igual, quiero decir. Para nuestra invitada, claro. Bueno, muy bien, el inconsciente. O sea, y se refleja, ¿no? Se refleja porque es lo más difícil de roer, lo más intolerable. ¿Qué pasa con los sujetos y con ese reflejo? Porque en realidad lo reflejan en el otro, ¿no? Como ese mismo retorno hace que sea reflejo del otro. Y acá entramos en un tema bastante cuestionado, porque muchas veces esto es polémico, ¿no? Porque para el psicoanálisis la responsabilidad es subjetiva. Entonces la cuestión de la víctima no se toma a la ligera, digamos. No desconoce que hay otros terribles, ¿no? Hay otros malos, o hay otros reales, o cuestiones reales, catástrofes, COVID, no sé. Pero sí hay algo de la responsabilidad subjetiva en juego cada vez que se repite. Bueno, muy bien. Eh, Freud va a decirnos en Recordar, Repetir y Reelaborar, que es un texto fundamental, y todo confuso, confundido. Bueno, que más que va a concluir que más que eh, decidir, el sujeto es decidido por estas determinaciones inconscientes. ¿Qué sucede? Dice, el recuerdo es eso de lo que viene de la conciencia. O sea, el recuerdo es claro, ¿no? Uno dice, che, ¿cómo la pasaste en la fiesta de estación? Ay, sí, recuerdo, la pasé tan bien. Voy a volver a ir. Bueno, exacto. Eso es un recuerdo. Ahora, ¿qué pasa con la repetición? ¿No? ¿Es un recuerdo? Sí, también.
pero es un recuerdo que no se recuerda. Es un recuerdo en acto. Es un recuerdo en acto. Es volver a pasar por el mismo lugar. ¿Qué sucede entonces con volver a pasar por el mismo lugar? Otra vez, 2 veces con la misma red, dijo Charlie. Bueno, ¿por qué repetimos? Porque conscientemente esta pregunta nos la podemos hacer y encontramos alguna cosa, pero no es ahí la respuesta, porque está en acto. Entonces, reelaborar para Freud, para el psicoanálisis, justamente, es en la tempestad, en la tormenta, no en este momento que uno está, sí, claro, qué mal que estuve aquella vez, sino justamente me gusta reírme. Porque voy como rápido, dale. No repitas, pero tengo que repetir. Bueno, para no entrar en ese loop, digamos, insoportablemente difícil, en acto, elaborar algo de esta repetición. Es decir, que repita, pero que algo difiera. ¿No? Como ahí radica como ese margen de libertad que habilita este descubrimiento. O sea, ¿para qué sirve descubrir de dónde provienen estas cosas inconscientes que nos van pasando, ¿no? Bueno, justamente ahí, ¿no? En la repetición. Obviamente se trata de un concepto muy intrincado, con un montón de aristas. No me voy a poner a hablar de la psique y el automatón, donde Lacan se explaya brillantemente, como siempre, la verdad. Pero justamente va a este punto en el que esto que retorna y retorna y retorna en loop, ¿no? Pero lo interesante y la propuesta analítica es justamente que algo difiera. Que en esa escucha, en ese descubrimiento de estas manifestaciones del inconsciente, uno va en acto, entendiendo, ¿no? Comprendiendo algo de, pero no el comprender de la educación, ¿no? Por eso rescato esto de en acto. Va forjando un camino que puede torcer esa piedra constante con la que uno se va chocando y chocando y chocando. Muy bien, para concluir un poco, me parecía que estaba bueno leerles una cita de un texto de Kierkegaard, que se llama La repetición, y me pareció muy hermoso, muy curioso el dato de que está repetido el nombre, ¿no? Tipo la repetición. Bueno, entonces, acá lo mostramos, ¿sí? ¿Me tomás, Gonzalito? Bueno, muy bien. Dice así: la esperanza es un vestido nuevo, flamante, sin ningún pliegue ni arruga, pero del que no puedes saber, ya que no te lo has puesto nunca, si te cae bien o te sienta mal. El recuerdo es un vestido desechado, que por muy bello que sea o te parezca, no te puede caer bien, pues ya no corresponde a tu estatura. La repetición es un vestido indestructible que se acomoda perfecta y delicadamente a tu talle, sin presionarte lo más mínimo y sin que por otra parte parezca que llevas encima como un saco. Con esto damos por terminada nuestra columna La Campo. Abro si quieren acotar, sí, reproducir, repetir. Bueno, pero digo, cerré para poder abrir nuevamente, ¿no? ¿No? Cerré para abrir. Tenía 5 bocas. Tuve que condensate. Bueno. A mí lo que me parece muy flashero de estas repeticiones, que creo que a todos nos han pasado y nos pasan cotidianamente en la vida. Esto compulsivamente, dice Freud. Exactamente. Esto uno habla de los patrones y esas cosas que le pone ese nombre, como que siempre parece que con la misma piedra. Para mí la herramienta que te da el psicoanálisis es lo que vos estás diciendo, digamos, que ya uno, digamos, ve que eso ya pasó y ahí estás, y eso te genera un montón de cosas, porque a veces genera angustia, a veces genera, y pero si yo ya esto lo sé y parece que lo tenía superado y por qué otra vez. Total. A veces te genera un montón de cosas, pero por lo menos estás de frente con algo que ya sabes lo que es. Con eso ya tenés un montón de recursos, ¿no? Exacto. Es como, bueno,
te doy la mano y vamos por este caminito siniestro, ¿no? Como Freud decía que lo siniestro era justamente como lo familiar, o sea, lo extraño que se vuelve familiar y lo familiar que se vuelve extraño, ¿no? Que vos decís, claro, es súper familiar, amigable, ¿no? Como, no, 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 entras en ese camino más sinuoso, que encima es lupeado. Como, sí, acá tenemos otra pregunta. Hola, Sí, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy Este es un bien. audio que estoy mandando desde mi casa. Hola, Cami. Hola. La tenemos Quería a Cami. preguntar algo. Dale. Esta repetición, Ujú. ¿se da también a nivel colectivo? Sí, claro, Como que todos repetimos también Claro. como sociedad, ¿no? total. Sí, claro. Eso se replica, se va expandiendo, Sí. pero también entre todos, con todos. Sobre Exacto. algo. Lo que pasa es que eso requiere como un análisis más del inconsciente colectivo, ¿no? Como de dónde viene determinado. Hoy cuando escuchaba también a nuestra invitada, pensaba un poco en esto que trae. Porque, digo, ese tipo de repliegue, digamos, que se repite, que se repliega, no viene de un individual. O sea, lo bueno de un psicoanálisis que sí, porque es tu propia historia atravesada. Pero a nivel colectivo, como hay otras cuestiones ahí que repiten o repliegan. Bueno, qué sé yo, de esto se puede citar algún, no sé, Hitler. Como Alemania venía castigada de la Primera Guerra y encontraron ahí como que los habían dañado y que ellos tenían que, ¿no?, repetir ese mismo tipo de daño, digamos. Obviamente que es una interpretación delirante, digo, no es que, no es que efectivamente se puede lograr eso, pero bueno, esto puede entrar al lado del terror también, ¿no? Digo, si ahí justamente no diferís algo en cada una de las repeticiones, bueno, entra en otro terreno mucho más terrorífico. Es como, a veces sirve pensarlo mucho medio topológicamente, bueno, a Lacan, ¿no? Se le ocurrió esto, pero si uno piensa como hacer un círculo constantemente, ¿no? Es un loop, ¿no? Es una repetición constante. Ahora, sí, Ale, te veo haciendo como para arriba, ¿decís? Espiral. Una espiral. Bueno, ahí algo difirió. Sin embargo, el movimiento puede ser igual. Pero bueno, asciende o no, o desciende, o se frena, digamos. Pero ya aparece otra dimensión más. Eso crea mismo otra dimensión. Bueno, ahí obviamente tendríamos que ponernos a hablar de la pulsión, del pose, de todas esas cosas que van marcando ese caminito que ya no se puede. Que vamos a cerrar con esa. Me encantó esa voz de final. Gracias, Leti. A ustedes, siempre. Bueno, nos hemos quedado